Bueno, de nuevo un feliz sábado para todos, hermanos, y bienvenidos en esta mañana. Bueno, hoy es un día muy especial, hermanos, porque hoy es un día sábado, santo sábado, día del Señor. Eso no nos lo va a poder quitar nadie. Y por encima de todo lo que estamos viendo, hermanos, estamos viendo intentos para poder acabar con lo que es la verdad bíblica, con lo que es el conocimiento del, del sumo pontífice nuestro, que es nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote nuestro, que es nuestro Señor Jesucristo. No aceptamos a nadie más como nuestro sumo sacerdote aquí en la tierra. Vamos a continuar nuestra serie, Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites, parte 25C. El sábado pasado tuvimos un pedazo que nos faltó, nos hizo falta y pues necesitamos completarlo. Pues para los hermanos que pues estén viendo esto, pues que puedan por favor revisar todo el material que hemos compartido. Antes digamos, para entrelazar lo que es la historia, la profecía, los eventos actuales, todo lo tenemos que ver con los ojos de la profecía bíblica. Y quiero decirles algo: en enero 6 del 2020 el Washington Post publicó una inquietante historia, y así lo denomina el artículo. Dice: la inquietante historia detrás de la amenaza de Trump de atacar los sitios culturales, ¿en dónde? Iraníes. ¿Quién me quiere decir qué significa para ustedes a nivel profético esto? Hay un conflicto entre quién y quién, y se está construyendo la tercera guerra mundial. Es probable que se esté dando ya, que estemos ya a puertas de eso. Y vimos esto, lo escribimos la semana pasada, pero cada vez es más claro el plan a seguir para lo que se aproxima en todo el mundo. Una confrontación a escala mundial. Y los actores, ya para el último drama de la historia de la humanidad, también como lo menciona la hermana White, todos ya están listos, todos los actores ya están preparados. Desafortunadamente los únicos que no estamos listos somos nosotros. Pero hoy es el día que podamos pedirle al Señor que nos ayude a estar preparados. Amén. Entonces, ¿quién me quiere ayudar con cómo podemos interpretar este titular a la luz de la profecía bíblica? ¿Algunas ideas que quieran ustedes compartir? Mezquitas, culto, áreas de adoración. Bueno, ¿qué otro aporte? El protestantismo apóstata atacaría. Bueno, tiene que ver algo con el protestantismo apóstata. Pero, ¿qué más? Esencia el fanatismo religioso, ¿sí? Que se impone la fuerza. ¿De quién hacia quién? ¿De Estados Unidos a Irán o los iraníes a Estados Unidos? O sea, Estados Unidos es una confrontación. Ahí no podemos decir, ahí son dos fuerzas que Ajá. se están coaligando para formar un conflicto, tanto en el extremismo islámico, Extremismo islámico como protestantismo apóstata. Bueno, apoyado por Estados Unidos. Pero nosotros realmente ya sabemos quién es el que está armando Muy bien, revolución. exacto. Los jesuitas. Muy bien, pero entonces, ¿qué? ¿Qué hay detrás? Eso es lo que yo quiero. Sí, podemos saber que caos. Después llega el orden. Muy bien, pero antes de eso tenemos que hilar un poquito más fino. Bueno, dice: a lo largo de su presidencia, el presidente Trump ha intentado repetidamente distinguir entre el maravilloso pueblo iraní y su liderazgo hostil, brutal y corrupto.
pero al sugerir el sábado la posibilidad de ataques de represalia contra Irán, recurrió a una amenaza que en conflictos anteriores ha borrado deliberadamente la distinción entre los regímenes de los países y sus pueblos. Al sugerir ataques en 52 sitios iraníes, incluyendo algunos que son importantes para la cultura iraní, Trump amenazó con una forma de hacer la guerra que ha traído un creciente indignación en las últimas décadas, argumentaron los críticos el lunes. Quiero que vayan un poquito a la historia, hermanos, y vamos a ver, aquí dice un portavoz de la UNESCO, dice: la destrucción deliberada del patrimonio es un crimen de guerra. Siempre en todas las guerras pues tratan de preservar los patrimonios culturales de la humanidad y religiosos. ¿Y qué tiene que ver la historia de Irán con nosotros? Mesopotamia, vayan, miren un poquito más fino. Babel, eso es Babilonia, pero Irán, ¿quién era? Sería como la cuna donde nació la cultura. No, Irán, ¿qué poder representaba Irán antes? Asiria dice, no. Nimrod es Babilonia, no. Medo-Persia. En Irán está establecido el imperio medo-persa. Estaba establecido. Dice Bokama, que es el representante de la UNESCO, se refería principalmente a la destrucción de sitios culturales por parte de grupos militantes de la época, pero para algunos sus palabras parecen inquietantemente relevantes para Irán, que cuenta con 22 sitios culturales declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, entre los que se encuentran las antiguas ruinas de ¿quién? Persépolis, y Persépolis era la capital del imperio medo-persa. Dentro de ellas estaba Susán, una capital, pero Persépolis era una capital ceremonial. ¿Qué pasó en Persépolis? Muy bien, ¿la historia de quién? La historia de Asuero y la historia de Mardoqueo y todo lo que es. ¿Quién estuvo en el imperio medo-persa? ¿Quién profetizó que el imperio medo-persa iba a aparecer? Daniel estuvo allá. ¿Qué otros profetas estuvieron o tuvieron que ver con Medo-Persia? Nehemías, Esdras, ¿quién más? Jeremías profetizó, ¿correcto? Isaías también profetizó. Entonces, ¿por qué Trump quiere destruir estos sitios históricos? Porque hay evidencias históricas que confirman ¿qué libro? La palabra de Dios, especialmente ¿qué libro? Daniel, y Daniel confirma ¿qué libro? Apocalipsis. ¿Qué quiere el enemigo hacer entonces? ¿Quiere qué? ¿Quemar qué? Destruir la verdadera historia para reescribir una falsa. Eso es lo que tenemos que ver, hermanos. Irán es muy importante a nivel histórico, porque allá están todas las ruinas de todo el imperio acaemenida, que fue el que estuvo el que está escrito en el libro de Daniel, en Nehemías, en Esdras, en Jeremías, en Isaías. Imagínense si nos quitan o nos reinterpretan a Isaías, a Jeremías, a Nehemías, a Esdras, a Daniel. ¿Cómo queda el pueblo de Dios? Desorientado. Y todo esto tiene que ver con la estrategia para la guerra que se avecina, y recordemos el libro de 1984 escrito por George Orwell, que para ese momento y para lo que estamos viendo ya se está hablando del gran hermano. En muchas partes, mucha gente está hablando de que ya estamos entrando estamos viviendo lo que se describe en 1984, y esta es una escena de un video que después vamos a ver cuando llegue el momento, que para poder tener un control mundial absoluto de las conciencias de las personas, de la capacidad de discernimiento, Satanás debe borrar completamente ¿qué? La historia.
Porque un pueblo que se arraiga en la historia, hermanos, es un pueblo inconmovible. El que no recuerda la historia está condenado ¿a qué? A repetirla. Gracias, hermano Henry. Y pues esto va a continuar y lo vamos a ver más tarde. Hemos repasado, hermanos, quién es el Urim y el Tumim del pueblo de Dios. El Espíritu Santo, muy bien. Y el Espíritu Santo usó los profetas y dentro de los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento a cada uno le dio su porción. Y en 1844 se levanta otra profeta que es ¿quién? Elena de White. Eso está dentro, está escrito en la Biblia. ¿Qué texto podríamos decirle a las personas? Apocalipsis, ¿qué? 10:11, que me dice ¿qué? Es necesario. La majestad del cielo, veíamos esta semana un devocional de la hermana White de Recibiréis Poder, dice, la majestad del cielo dice, es necesario que nazcas de nuevo. Y la misma majestad del cielo, en Apocalipsis 10:11 dice, es necesario que profetices otra vez. Entonces, ¿era necesario el don profético para el pueblo de Dios y para toda la tierra? Sí, porque eso es un beneficio, es un bien que nos lo entregó a nosotros como iglesia, pero no nos pertenece a nosotros. Debemos ¿qué? Entregarlo, compartirlo. Ahora, ¿cuál es el Urim y el Tumim de los tres poderes terrenales que se están combinando para destruir al pueblo de Dios? El Urim y el Tumim son los jesuitas, ellos mismos lo dicen, ahí está el documento. Los hijos de Loyola es la orden, el Urim y el Tumim del sumo completo poder vital papal. Eso ya lo sabemos, ya lo conocemos. Ahora, de los mercaderes de la tierra, acuérdense niños. Samuel, quiero que tú me ayudes por favor aquí. En Apocalipsis 13 aparecen tres poderes que se van a unir para destruir al pueblo de Dios. ¿Cuáles son los tres poderes? ¿Y cómo lo denomina? La bestia que sube del mar, es el papado. La bestia que sube de la tierra, ¿quién es? El poder civil. ¿Y quién es la imagen de la bestia? Muy bien, y en Apocalipsis 16 aparecen tres ranas, del versículo 13 al 14, que son los mismos poderes. ¿Quién es la boca de la bestia? ¿Quién es la boca del dragón? ¿Quién es la boca del falso profeta? Muy bien. Entonces, eso tiene que ser claro para todos nosotros. Bueno, entonces, vimos la semana pasada qué más vendrá para el 2020. El 2020 es un año de no retorno, un año de transformación completa. Y es necesario que nos preparemos. Marzo 13, enero 20 del 2020 inicia el relevamiento falso. Eso es lo que comenzamos a estudiar la semana pasada y vamos a continuar y a terminarlo. Nos va a quedar pendiente los otros 4 puntos, pero solamente nos vamos a enfocar en enero 20, que es el inicio del relevamiento falso, porque muy pronto vamos a entrar ya en el periodo de las vacas flacas. Ya no sé si ustedes han visto, hermano Henry, las anteriores presentaciones para poder confirmar eso con base en lo que estamos viendo ante nuestros ojos. Yo les di a ustedes, les dije que les decía imprimir esto. ¿Ustedes ya lo tienen en sus manos? ¿Lo tienen? ¿Quién hace falta? Está ya en sus manos el documento para que ustedes puedan determinar. Si alguien les va a hablar a ustedes de profecía, que es profeta, ustedes tienen que revisar y filtrar todo lo que ustedes escuchen de esa persona con estas 16 puntos. Probar los espíritus, ese texto lo vimos. Por favor, alguien búsqueme algo que me pareció, uno de estos lo reconfirmé yo. Vayamos a Números 24, 3 y 4. ¿Quién me lo quiere leer, por favor? El profeta, cuando recibe manifestaciones de visiones, permanece con los ojos ¿qué? Vayamos a Números capítulo 24.
versículo 3 y 4. Entonces tomó, ¿ya lo tienen? Números 24, versículo 3 y 4. Ese es el numeral 15 que les puse acá. Números 24, 3 y 4. Solamente voy a confirmar uno. Ustedes necesitan hacer la tarea de confirmar ¿cuántos, Carmen? Los otros 16. Tarea para el próximo sábado, ¿bueno? Dice, entonces tomó su palabra y dijo Balaam, hijo de Beor. O sea, aquí está hablando Dios a través de que iba a Balaam en el tiempo en que él todavía estaba profetizando por Dios, y dijo el varón de ojos ¿qué? ¿Cómo está el profeta? ¿Con los ojos qué? Y él lo confirma el versículo 4, dijo el que oyó los dichos de Dios. O sea, ¿quién es el que escucha los dichos de Dios? Un profeta. El que vio la visión del Omnipotente, caído. ¿Qué dice? Aquí podemos confirmar el número 3. Pierde fuerza. Caído. Pero abiertos los ojos. Eso es parte de lo que ustedes van a tener necesidad, hermanos, para lo que se aproxima. Porque lo que se aproxima es muy, muy engañador. Bueno, por no decir otras palabras. Ya les dejo. Si cumple con todos, es un profeta de Dios. Por eso usted tiene que hacer la tarea uno por uno, que sea la palabra de Dios confirmando lo que estamos resumiendo aquí, pero si le falta alguno, ¿de quién profeta es? De Satanás. Muy bien, es profeta del enemigo, es profeta de Baal. Y eso es lo que nosotros necesitamos, porque la historia de Elías y los 850 profetas de Baal y de Acera que están combinados se va a ¿qué? A repetir. ¿En qué escenas? En las historias, en lo que dice en la palabra de Dios de lo que será el Armagedón. Bueno, pero vamos a terminar con ese texto más adelante. También les entregué esto, hermanos, ustedes pueden por favor leerlo para que estudien y entiendan cómo se va a dar el orden de los eventos, que vendrá un falso relevamiento antes del verdadero, porque se vendrá el sellamiento de Dios por medio del derramamiento del Espíritu Santo, pero también se estará dando la marca de la bestia y el derramamiento de las plagas. O sea, el verdadero relevamiento va a ser antecedido de uno falso. Y comenzamos a ver qué fecha dijimos que iba a comenzar a darse una cantidad de manifestaciones. ¿Y a qué fecha estamos hoy? Hoy en Estados Unidos se van a comenzar a dar eventos que tienen que ver con el falso relevamiento y el derramamiento falso del Espíritu Santo. ¿Con qué? Con manifestaciones poderosas, sobrenaturales, como nunca se ha visto. Eso es lo que estuvimos estudiando la semana pasada y solamente voy a continuar. Si hay un falso relevamiento, hemos estado hablando que se necesitan ¿qué? ¿Falsos qué? Falsos profetas, muy bien. Y si hay un verdadero relevamiento, se necesita también ¿qué? Un verdadero profeta. Pero resulta que nosotros ya no tenemos necesidad de profetas, porque ya se nos dio ¿qué? El don profético. ¿Por medio de quién y a través de quién? A través de Elena de White. Sin embargo, jovencitos y niños, y los bebés que maman, si el Señor permite usarlos a ustedes, usarnos a nosotros, a los jóvenes, a los ancianos, a los de edad avanzada, ¿qué características debe cumplir? ¿Cuántas? 16, esa es una de ellas. A la ley y al testimonio, esto es la número Isaías 8:20, la primera habla de acuerdo a la ley y al testimonio, esa es una, pero ¿cuántas debe cumplir? 16. Entonces, si aquí alguien se para aquí a hablarles a ustedes, hermanos,
de visiones y de cosas, pues ustedes tienen que estar atentos y decir, sí, 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 sí. Si no, no. Bueno, muy bien. Y el falso profeta, ¿dónde aparece Samuel? ¿En dónde aparece el falso profeta? En los tres poderes. ¿Ah? Es la tercera rana, que es una rana que tiene que boca de qué? De falso profeta. Entonces, necesitamos que ese falso profeta hable, pero también nosotros, hermanos, vemos, ese falso profeta es ¿quién? El protestantismo apóstata que ya está en la cama, ¿con quién? Con Roma. Ella es la madre y los profetas falsos son los hijos de Jezabel. ¿Quién es Jezabel en el tiempo antitípico? Roma Bamar. ¿Y cuáles son los falsos profetas de Jezabel? Todas las hijas y todas las denominaciones evangélicas, cristianas, protestantes, etcétera. No solamente protestantes, sino también de la adoración a los astros, a la luna. Incluye el hinduismo, el budismo, el islamismo, todas las religiones. Eso es lo que usted tiene que prepararse porque viene la confrontación del Armagedón. ¿Está claro hasta acá? Entonces, ella es la madre y las hijas. Vemos aquí a la bestia que sube del mar, que es el sistema papal, y la imagen de la bestia, que es el protestantismo apóstata americano, que va a esparcir a todo el mundo también sus mentiras. ¿Y qué actor es? ¿Quién es Donald Trump? O sea, ¿a quién representa Donald Trump como presidente? ¿A qué nación? ¿Y quién es Estados Unidos en la profecía bíblica? La bestia que sube ¿de dónde? De la tierra, muy bien. Vemos aquí al protestantismo apóstata rodeando a la bestia que sube de la tierra y también vemos al protestantismo apóstata rodeando a la bestia que sube del mar. Y es tan parecida a la bestia que sube del mar que la Biblia lo denomina la imagen de la bestia. ¿Y quién es la bestia? Roma papal. ¿Cómo sabemos que el papado es la bestia? ¿Qué libro nos habla de eso? Antes de Apocalipsis, ¿qué libro nos determina? Daniel. ¿Y qué quiere destruir Donald Trump? ¿O qué quiere? La evidencia de Daniel que confirma que el papado es ¿quién? La bestia, el cuerno pequeño. Vemos la magnitud de lo que estamos viendo, hermanos. Pero el pueblo de Dios también tiene un profeta, ¿Cuál es el verdadero profeta de Dios? Antiguo y Nuevo Testamento, y también el don de ¿quién? De Elena de White. Eso es su herramienta, eso es su espada. Ellos tienen todo el poder mundial, pero usted tiene que tomar una decisión, y por eso pues todo aquel que llegue al conocimiento del pueblo de Dios debe tomar una decisión. O acepta al falso profeta o acepta al verdadero profeta, incluido a Elena de White. Estamos llegando a un punto, hermanos, tan importante que no puede haber, dice, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Es 2 Corintios 6:14. O sea, ¿qué interpretación, o sea, qué comentario vendría del Papa hacia la palabra de Dios y el don de profecía? ¿Cómo lo llamaría? Blasfemia. ¿Quién? El protestantismo apóstata, ¿cómo vio a Elena de White? Y parte de eso es el libro de preguntas sobre doctrina que escribió la Iglesia Adventista en 1954, negando el don de profecía. De allá arrancó. Pero bueno, no entremos en el tema de la iglesia, pero ¿cómo llamarían la bestia que sube del mar a Elena de White? Y a sus seguidores, un falso profeta. ¿Y cómo nosotros llamamos a la bestia y a la imagen de la bestia? Falsos profetas. ¿Y qué común hay entre esos dos puntos? Están diametralmente opuestos. O sea, no tenemos nada que hacer. Y ahora,
prepárese porque llegó el tiempo de la decisión y pues para las visitas y las personas que estén conociendo lo que compartimos nosotros del don de profecía, los que duden, o sea, esto no es solamente para los de afuera, sino también para los de adentro que están dudando que Elena de White es profeta. ¿Lo pueden creer? Ya lo hemos dado las evidencias, hermanos. Ted Wilson dice que no tenemos el Urim y el Tumim. No tenemos un profeta a quien consultar, dijo Ted Wilson. Y si él dice eso, imagínese el resto del mundo, tanto cristiano como adventista. Pero el pueblo de Dios sí tiene un don profético, tiene un verdadero profeta, que es todo aquel que es ungido por el Espíritu Santo para dar un mensaje. Y todos los profetas confirmaron estas 16, incluida ¿quién? Elena de White. Entonces, a todo aquel que me escuche este video, pues para que si encuentra algo que no haya cumplido ella, pues tenemos que catalogarla como una hereje. Pero mientras tanto, ella es una profeta de Dios. Entonces, ¿cómo llamará la Iglesia Católica a Elena de White? Una hereje. ¿Me podrían creer ustedes? ¿Qué es una herejía? ¿O qué es un hereje o una hereje? Dice, Señor, que niega un principio. Muy bien, una herejía es una creencia, está todo tomado de Wikipedia, es una creencia o teoría controvertida o novedosa, especialmente religiosa, que entra en conflicto con el dogma establecido. ¿Y cuál es el dogma establecido? El de Roma. Dogma, cuando usted escuche la palabra dogma, ¿a dónde debe ir? A Roma, no tiene que ir más vueltas. Dice también el artículo dice, si la opinión divergente no es tolerada por las autoridades religiosas, Samuel, o por la corriente de opinión mayoritaria, ¿quién es la mayoría? El mundo. Si usted piensa diferente, usted va a comenzar a ser un hereje. O sea que ¿qué somos qué? ¿Por qué? Somos herejes, ¿por qué? Diferente, especialmente, por ejemplo, ¿cuánto del mundo cristiano guarda el sábado? Y bueno, ahí nos vamos. Puede llegar a producirse una situación de conflicto y ruptura. ¿Hay conflicto y ruptura entre los dos polos? Claro, no hay nada en común. La herejía es vista entonces como una desviación sobre el contenido de la fe y puede llegarse a un cisma. ¿Y cuándo se dio un cisma dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo? ¿En qué época? Lutero, ¿qué año? 1517. Se dio un cisma, una separación. ¿Y cómo llamaron a Lutero? Un hereje. Lástima que no está aquí Esteban, que lo sentenciaron. Dice, un cisma o una división en el seno de la comunidad religiosa o a una condena de carácter disciplinario por la insumisión a la autoridad eclesiástica considerada legítima. ¿Y qué autoridad eclesiástica se considera legítima? Roma papal. Luego, todo aquel que piense diferente a Roma es un hereje o una hereje. Y pues Esteban no está, pero una visita que nos acompaña, él dijo una frase muy bonita, ¿se acuerdan? Muy buena. ¿Qué es un hereje? ¿Se acuerdan? Usted busque, haga la tarea en su celular, en Google ponga hereje. ¿Y qué fotos van a salir? Todas las de la Inquisición. Y especialmente, pueden hacerlo si quieren en sus celulares ahorita, pero bueno, después hacen la tarea. Ponga hereje y ponga imágenes. Y sale lleno de todo lo que fue la época de la Inquisición, en la cual había un inquisidor y un hereje siendo quemado. Pero esta visita, Esteban nos dijo, un hereje no es aquel que es quemado en la hoguera, sino aquel que la prende. Pues eso son palabras muy importantes que él dijo. No sé si él las tomó de él o las tomó de otro sitio, de otra referencia. Está consumiendo un hijo del rey. Claro, entonces, ¿quién es el hereje acá? El hereje, el que está quemando.
Porque se apartó ¿de qué? De la verdad bíblica y del don de profecía. Pero en ese caso, ese es un instrumento de Satanás mismo. O sea, Claro, Satanás, es un instrumento de Satanás. y eso es lo que entiende Roma. O sea, Correcto. Entonces, ¿quién es el hereje? ¿Quién se apartó de la verdadera fe? El que prende la hoguera, porque está usando principios y métodos del enemigo de Satanás. Del enemigo que es Satanás, perdón. Entonces dice la gran controversia, libro maravilloso para que usted aprenda a diferenciar y a distinguir a los verdaderos herejes. Pero ella dice, fue necesario sostener una lucha desesperada por parte de los que deseaban ser fieles y firmes contra los engaños y las abominaciones que envueltos a las vestiduras sacerdotales se introducían en la iglesia. La Biblia no fue aceptada como regla de fe, o sea, los herejes no tienen a la Biblia como norma de fe, pero al que tiene la norma de fe lo llaman ¿cómo? A la doctrina de la libertad religiosa se le llamó herejía, o sea, el que piensa diferente, el que piensa libremente a partir de su credo para buscar a Dios como lo quiere buscar, como debe ser en espíritu y en verdad, lo llamaron ¿cómo? Y sus sostenedores fueron aborrecidos y proscritos. A ver, ustedes me dijeron que el mundo católico vería a Elena de White como una, y a todo aquel que cree en Elena de White como profeta, ¿cómo lo van a llamar? Y entonces, ¿qué va a recibir? Va a ser ¿qué? Aborrecido y proscrito. Proscrito, ¿ustedes se acuerdan de una visión de la hermana White? En la cual viene una compañía como si fueran hermanos de iglesia, pero esta compañía se transforma en una compañía católica, procesión católica, y el que está dirigiendo dice, esta casa está proscrita. Estamos muy pronto, hermanos, a ver el cumplimiento, porque hemos dicho y hemos estudiado que dice ella que lloró porque sus pertenencias estaban siendo confiscadas. ¿Por qué? Porque la casa de ella era considerada como una era proscrita. Hermanos, ¿sigue vigente el cargo de herejía? ¿Por qué? Satanás sabe que le queda poco tiempo. ¿Pero qué? Porque... Muy bien, ya está siendo sana, pero porque ya han pasado 500 años de que Roma declaró eso. Se acabó el protestantismo. Porque se acabó el protestantismo y Roma no cambia. O sea que lo que mató a mucha gente, a millones de personas en la Inquisición, muy pronto se va a volver a... ¿Roma ha cambiado? No. Fecha, Catholic Herald, enero 6 del 2020. ¿Cuál es el titular? Herética de la semana. Elena White. ¿Cómo quedan? ¿Quién escribió eso? Un periódico católico, uno de los más influyentes de Inglaterra, que se llama el Catholic Herald, que es apoyado y sustentado por el ¿qué? El Vaticano. ¿Qué dijo? Y entonces, Elena ya está muerta, pero ¿en dónde está vivo el mensaje de ella? En los que aceptan a ella como ¿qué? Como profeta. Lástima que no llegó un poquito antes, pero bueno, vamos a ver si alcanzamos a... Entonces, dice, la década de 1800, la semana pasada estuvimos hablando de los relevamientos, primer relevamiento, segundo relevamiento en Estados Unidos, y vimos que en esa época, en el segundo relevamiento estaba incluido, mencionan a Guillermo Miller, ¿se acuerdan? Dice, la década de 1830 fue una época tempestuosa para el protestantismo americano, desde los fuegos del segundo gran despertar. Fuegos tiene que ver con las falsificaciones de ¿quién?
pues, del Espíritu Santo, que pues simboliza, también está simbolizado como el fuego, hasta la continua marcha del unitarianismo, para aumentar el entusiasmo general. Un profeta bíblico autoproclamado, o sea, se autoproclamó profeta, él nunca lo dijo, ellos lo están diciendo. Guillermo Miller propuso 2 fechas para el día del juicio final en esta década tan tensa. Cuando ninguna de las 2 se produjo, Miller se declaró un fracaso y se retiró del negocio de las profecías. Sus seguidores estaban muy consternados por esta gran decepción. ¿Dónde encontramos eso en la profecía bíblica? La gran decepción, el gran despertar y la gran decepción. Pero, ¿en qué libro? ¿Apocalipsis qué? ¿10? ¿10 qué? 10. Dice el trago, el amargó el vientre, fue dulce en la boca, pero amargó el vientre. Y el versículo 11 es el don profético. Y ahí lo dice: muchos regresaron a las denominaciones de las cuales habían venido. ¿Eso es verdadero? Sí, pero hubo un grupo, dice, y muchos más se reunieron a los agitadores. ¿A qué agitadores se refiere? A los adventistas. Pero un que, miren la palabra, hermanos, enero 6 del 2020, un periódico católico está hablando de un ¿qué? Un remanente. Retuvo la fe en Miller que a él mismo le faltaba. Es como ofensivo, ¿no? A la cabeza de muchos de ellos surgió ¿quién? Nativa de Maine. Poco después del segundo debacle de Miller de 1844, ella recibió la primera de las 2000 visitaciones que afirmó tener de Cristo. O sea, dice que es una ¿qué? Aparentemente es una profeta, pero dice, y el titular, ¿cuál es el titular de este artículo? Herética de la semana. Prepárense, hermanos. Pudo inspirar a muchos de los remanentes adventistas, como los seguidores de Miller se les llamaban a sí mismos, con una nueva visión. Era necesario que se profetizara, decía la profecía. Sus continuas revelaciones formaron la base de la doctrina sobre la cual ella y su esposo James White fundaron la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, ¿qué está diciendo este artículo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Que está fundada ¿en quién? En una hereje, en una falsa profeta. ¿Sí o no? 1 más 1 igual a ¿qué? A 1. Dice, llamada así porque White, miren, hermanos, llamada así porque White afirmó que Cristo quería ser adorado en el Shabbat judío. ¿Es eso cierto? No, porque el Shabbat judío no es de los judíos. ¿Es de quién? Es de la Biblia. Antes de que hubiera judíos, ya en Génesis 2:1 estaba diciendo Cristo, el séptimo sábado es un día de descanso. El séptimo día, sí. Dice, estas doctrinas incluían el relevamiento de las costumbres dietéticas judías. ¿Es eso cierto? No. Dice, aunque la mayoría de los adventistas son vegetarianos hoy en día. ¿Es eso cierto? Pues debería serlo. Pero el descrédito mundial del pueblo adventista por el conocimiento de Ellen White ha llevado a que nosotros seamos señalados como unos impostores. Sí, señor. Dice, la identificación del Papa como el anticristo. ¿Es eso cierto? ¿El Papa es el anticristo? Claro que sí, pero este periódico está diciendo que aquel que declare que el Papa es el anticristo lo considera un hereje. ¿Claro? 3 personas divinas separadas, en lugar de la doctrina ortodoxa de la Trinidad. Hay una controversia, por favor, niños. Hay una controversia tan grande dentro del adventismo, pero aquí les quiero dejar para los que crean que la divinidad es igual a la Trinidad. Aquí ellos mismos, la Iglesia Católica está diciendo, 3 personas divinas separadas es lo que creen los adventistas, contrario a la doctrina ortodoxa de la Trinidad, que es una enseñanza católica. No es lo mismo, hermanos, por favor, esto es un conflicto que se está dando en toda la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que creen que la deidad es igual a la Trinidad.
Y no es así. Pero tristemente la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dentro de sus doctrinas, tiene el nombre de una de las doctrinas como la Trinidad. Y eso es una confusión que metió la Iglesia y nunca debieron haber metido la palabra Trinidad, sino la palabra Deidad. Porque Trinidad es un principio, es una doctrina católica. No voy a entrar en detalle, pero lo están diciendo los mismos católicos. Deidad no es lo mismo que Trinidad. Pero los que no creen en la deidad bíblica del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, adventistas del séptimo día, dicen que son antitrinitarios. Hermano, no voy a entrar ahí porque ahí nos confundimos. Y dicen, en su mayoría los adventistas son objetores de conciencia, pero se han especializado en funciones médicas durante la guerra. ¿Es eso cierto? Sí. De manera similar, la denominación tiene un compromiso generoso con los hospitales y escuelas. ¿Es eso cierto? Y fueron grandes practicantes de la igualdad racial. ¿Es eso cierto? Pero su conocimiento teológico debe equilibrarse, o sea, si está desequilibrado es que estamos locos. O sea, una persona que tiene un pensamiento equilibrado es una persona que no está ¿qué? Pero si tiene un pensamiento desequilibrado es una persona que está ¿qué? Loca. De ellos, claro hermano, claro que sí, pero dice, debe equilibrarse con la prueba afirmada de la naturaleza diabólica del papado. Todo adventista del séptimo día, basado en Elena de White, debe aceptar que nosotros reconocemos la naturaleza diabólica del papado, ¿sí o no? Usted mismo lo dijo, hermano. Es un instrumento de Satanás. El sistema papal es un instrumento de Satanás. Eso está documentado en lo que cree, pero no en lo que cree, sino en lo que fue revelado a la profeta. Pero todo eso tiene que ver con la interpretación que todo el protestante, todo aquel que lee la Biblia, que tenga 3 dedos de frente puede leer. Eso lo determinó Wycliffe, Lutero, Martín, Hus, Knox, Tyndale. Todos los reformadores identificaban al papado como la bestia, como el cuerno pequeño, como el anticristo. Eso no ha cambiado, hermanos. Cambió en la mente de los que borraron ¿qué? Destruyeron ¿qué? Se les quemó ¿qué? La historia. Pero el pueblo de Dios que tiene la historia, tiene la profecía bíblica, tiene vivo el concepto o la verdad que el papado es de naturaleza diabólica. Por tanto, hermanos, a toda que dice y que la inexistente inscripción de la tierra papal suma 666 en letras hebreas. Se están diciendo que no existe y resulta que sí. Porque el 666 tiene que ver con Vicarius Filii Dei. Es aquel que se asume o que suplanta a Jesús en la tierra y se hace pasar por el Espíritu Santo. Por eso es que la Trinidad Católica, uno de sus componentes es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es el mismo papado, que es el representante de Cristo en la tierra. Jesús dijo, yo le voy a dejar un representante, que es ¿quién? Y ahora este sistema dice el Vicarius Filii Dei es aquel que se hace pasar por representante de Cristo. Por eso es que deidad y Trinidad no es lo mismo. Puede ser que hablen de 3, pero resulta que no son los mismos. Pero bueno. Entonces usted es un hereje. Y pues para, menos mal aquí llegaron unas visitas, tengo que preguntarles. Hay un falso profeta que va a dar el falso avivamiento y hay un verdadero avivamiento que lo va a dar lo que es el verdadero profeta basado en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía, incluida ¿qué profeta? Elena de White. Elena de White. Entonces, visitas. Es tiempo que ustedes tomen una decisión. Es tiempo que ustedes acepten o no al don profético dado a Elena de White. Y se los acabo de decir, yo más vio el titular. ¿Este titular lo vio? No había llegado todavía. ¿Ya había llegado? Elena de White, a partir de una fuente católica, está diciendo que es una hereje. ¿Y nosotros cómo llamaríamos a la Iglesia Católica? Herejes de la palabra de Dios. Entonces, la decisión es, el papado y los protestantes van a ver
a todo aquel verdadero fiel protestante basado en la palabra de Dios y el espíritu de profecía lo van a ver como un hereje. Pero si usted dice, yo no creo en Elena de White como profeta, yo no, pues de pronto acepta algunas cosas, finalmente usted se va a unir ¿a qué grupo? Al falso profeta. Gracias, hermano Henry. 1 más 1 igual a qué, hermano. Sí, era para hacer la aclaración que esa noticia está recién salida del horno. Enero 6 del 2020. ¿Y cuánto hace que les estoy diciendo a ustedes? Es necesario que crean en el don profético, las visitas, es necesario que lo crean, porque llegó el tiempo de la decisión. Si usted se considera un verdadero seguidor de la palabra de Dios y del verdadero profeta, lo van a llamar ¿cómo? Si a Elena de White la llamaron hereje, y yo creo en Elena de White como profeta de Dios, ¿cómo me van a llamar a mí? Bello, man. Hay que tomar una decisión. Y esa decisión está precedida al derramamiento del Espíritu Santo. ¿Ven la secuencia? Y tristemente la iglesia adventista, la organización, está con paso firme hacia dónde. Entonces, ¿qué profeta va a aceptar? ¿A Elena de White? ¿O a la rana? Hermanos, entonces llegó el tiempo de tomar una decisión, y lo estoy diciendo en especial para las visitas, porque es tiempo de tomar decisiones, y es tiempo que usted le pregunte a Dios en oración. Pídale a Dios de rodillas, Señor, dime si Elena de White o no es una profeta. Y aquí están las Sebas, ayúdame por favor a repartir. Samuel, que está desocupadito, ayúdame a repartir ahí. Hermano. Hay algo muy lindo registrado en la palabra del Señor cuando los discípulos fueron llevados ante el Sanedrín. Ah, sí, cuando fueron llevados ante el Sanedrín. Ajá, se retractan de la doctrina. Y ellos dijeron, es menester obedecer a Dios. Antes, A los hombres. ¿Hechos qué? 5:29, confirmémoslo, hermano Henry, Hechos 5:29. Es necesario, también lo dice en una versión y dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso, es eso, es lo mismo, es un sinónimo. Entonces, 5:29. Entonces, Tito, ¿cómo vamos a quedar a partir de hoy? Hay que tomar una decisión, se los estoy diciendo y les he estado repitiendo esto vez tras vez. Con este versículo, con este artículo que les acabo de mostrar de enero 6, hermanos, les toca tomar una decisión. Porque lo contrario, usted va a ser un riesgo para el pueblo de Dios, porque usted va a entrar en el terreno de la duda. Y no lo digo solamente para la visita, sino para todo aquel adventista que esté dudando del don profético. Y lo va a necesitar, usted lo necesita para lo que se aproxima. Entonces, les estuve mostrando la semana pasada, Despertar 2020, este 18 de enero, ¿hoy qué fecha es? 18. En el Sun Devil Stadium, Estadio del Diablo del Sol en Fénix, que es el símbolo del Fénix. El renacimiento del ave Fénix es una ave griega mitológica que tiene que ver con el resurgimiento del sistema papal. Porque la herida de muerte se le ha sanado al sistema papal. Y ya están tan descarados que lo ponen tan claro, hermanos. El Dios Sol, el diablo Dios Sol. Allá hoy se están reuniendo todos los evangélicos, grandes líderes evangélicos, para sanaciones y milagros. Y ese es el despertar falso que viene antes del verdadero. Va a descender fuego del cielo, van a haber manifestaciones que Satanás las va a dar. Ya no van a ser tan falsas, sino van a ser reales. No se va a poder diferenciar el uno del otro, pero ¿cómo vamos a tener que diferenciarlo? Por la palabra de Dios. 16 características usted va a tener. Esto es un resumen, pero para eso usted tiene la historia de Daniel, la historia de todos los profetas. ¿Qué fue lo que estuvieron denunciando? Toda la apostasía, el pecado.
Elías con 850 profetas en contra de Baal, en contra de Jezabel. Y Jezabel la tenemos viva a través de la Iglesia Católica Romana. ¿Cómo estamos, hermana Betty? Hermanos, es hora de que seas parte del despertar de Jesús que está cambiando la historia. Hoy, 2020, es el año de no retorno. O sea, o aceptamos la palabra de Dios o nos vamos a ir en contra de ella. Es necesario que nos despertemos. Les mostré, hermanos, el año de las visiones, el gran cambio. Dice palabra del Señor a través de Kenneth Copeland. Vimos los videos de Kenneth Copeland. ¿Quién es Kenneth Copeland? Por favor, mírelo. No voy a entrar en detalle, pero dice, esto es lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Este fue el 1 de octubre. Dice, el 2020 se entregó a la visión. Pero es una visión falsa. Porque nosotros ya tenemos una visión, que es la palabra de Dios y el Espíritu de profecía. Dice él, vendrán nuevas ideas y nuevos conceptos que nunca han sido. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Estuvimos viendo unos textos. Lo que fue es lo que será, dice Eclesiastés. Y lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. O sea, todo lo que estos falsos profetas van a traer, aparentemente nuevo, es que falso, porque ya todo ha sido dado y ya Dios nos dio la palabra de Dios para poder diferenciarlos y poder identificarlos como unos falsos profetas. ¿Están cansados? El Señor anunció por boca del profeta Joel, esta es una profeta de Dios hablando, que una manifestación especial de su espíritu se realizaría en el tiempo que precedería inmediatamente a las escenas del gran día de Dios. Dice, hermanos, tengan cuidado, una manifestación especial, no diferente, sino especial. Porque este movimiento que está queriendo resurgir el falso profeta con el espíritu del demonio, va a traer cosas, dice, conceptos que nunca han sido, o sea, cosas nuevas. Pero la profeta de Dios dice, son una manifestación especial, no diferente, sino especial. ¿Cuál es lo especial? Dice, esta profecía se cumplió parcialmente con el derramamiento del Espíritu Santo, el día del Pentecostés. Pero, ahí está lo especial, pero alcanzará su cumplimiento completo en las manifestaciones de la gracia divina que han de acompañar la obra final del Evangelio. Y cuando se dio el derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés, había arrepentimiento y confesión y conversión de pecados y contrición del alma. No esperando cosas. Había un profeta falso en esa época, ¿se acuerdan? De Simón el mago. Para que ustedes busquen la historia, Simón se encuentra otra vez con Pedro, ¿en dónde? En Roma. Cuando Pedro va a ser muerto, Simón el falso profeta está empujando a Nerón para que acabe con Pedro. Esa historia se las dejo para que ustedes la busquen, está en la historia. Entonces, este derramamiento falso, hermanos, es algo que va a traer cosas nuevas, novedosas, pero el pueblo de Dios va a diferenciar y va a distinguir que es falso, porque no va a contar con lo que tenía el Pentecostés. Lo están diciendo ellos, esto lo publicó él ahorita en el noviembre del 2019. Kenneth Copeland, que es uno de los falsos profetas, es uno de los 850 profetas de qué, pero necesita entonces que haya un qué, un Elías. ¿Y quién es el Elías moderno? El pequeño remanente. Dice McGovern, está hablando de Kenneth Copeland, quien está en el cielo, estaba en algún lugar del aeropuerto. ¿Quién está en el cielo? Un muerto. ¿Eso es qué? Una abominación, eso es una herejía. Dice, más confusión están llegando a nuestro sistema financiero, está hablando del tema financiero. ¿Quién sabe lo que vale el dinero? Pero los que nos han precedido, la gran nube de testigos liderada por Jesús están por intercesión. Está diciendo que los que están en el cielo, entre ellos McGovern, hace parte de la nube de intercesores.
¿De dónde viene ese principio? Católico, ¿por qué? La nube, mire, esto es una pintura católica, la nube de testigos que se refiere en la palabra de Dios es a los ángeles, a los seres que no han caído y a los que ya fueron llevados al cielo, pero por medio de la obra de Cristo. ¿Quiénes son? Las primicias, Enoc, Elías, el rey, pero ¿quién es el intercesor? Nosotros oramos a Elías, nosotros oramos a Enoc. ¿Quién es nuestro intercesor? Jesús. Y el profeta, el verdadero profeta, le va a decir: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso descarta a todas las iglesias católicas, evangélicos. Los evangélicos, increíble, hermano, esto es un evangélico. Kenneth Copeland está diciendo que hay que pedirle a los que están intercediendo en el cielo, entre ellos un amigo que se llama Matt Gover, quien está en el cielo. O sea, ya tiene un pensamiento ¿de quién? O sea que la bestia, que es Roma, ya tiene a una imagen que es ¿quién? El protestantismo apóstata. ¿Ya están pensando igual? Hermano. Bueno, mientras tanto, me toca avanzar. Dice él, y está supuestamente hablando el espíritu inmundo que lo inspiró. Dice: el año 2020 será un año de grandes cambios, pero ya nosotros sabemos qué cambios serán. Dice: gloriosos conceptos de cómo funcionan sus leyes. Dice este espíritu que está hablando a través de Kenneth Copeland. Gloriosos conceptos de cómo funcionan sus leyes. ¿Qué texto usaríamos para rebatir ese principio? A la ley y al testimonio. ¿Las leyes de Dios cambian? ¿Qué texto usaríamos? Pasará el cielo y la tierra, pero sus palabras no pasarán. Pero relacionado con la ley, hermano. Dice, ¿cómo funcionan sus leyes? O sea, de la ley, muy bien. Yo tengo dos. Y guardaré tu ley continuamente, eternamente y para siempre. La ley de Dios, los 10 mandamientos no han cambiado, pero ellos van a dar una reinterpretación de cómo funcionan las leyes. Está diciendo este espíritu de demonio. Dice: las leyes del Espíritu que liberan milagros y sanidades divinas y manifestaciones de su poder todopoderoso en la tierra. Eso va a preceder al verdadero, o sea que prepárese, porque ellos van a comenzar a recibir la efusión del falso don, haciendo milagros, haciendo sanaciones. ¿Y cuántos de nosotros con enfermedades vamos a estar tentados a ir? Pero nuestro Señor dice: no vayan. Si dicen aquí está, no vayan. Donde está el buitre, perdón, donde está el cadáver, allí estarán los buitres. ¿Y qué están comiendo? Carroña, vómito. No vayan, es la advertencia. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Salmo 119, 152. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que es la ley, que para siempre los has establecido. O sea, no va a haber cambios. Y la profecía nos dice que van a venir personas con cartas, incluso, Pablo dice, incluso de parte nuestra, apareció una carta del apóstol Pablo diciendo que ya el día de guardar es el día domingo. Eso es lo que va a venir, hermanos. Que la gracia está por encima de la ley, que ya no estamos bajo la ley, la ley judía se desapareció. El Catholic Herald, denunciando a Elena White como herética, está mencionando que nosotros guardamos el sábado porque somos judíos. Eso es falso. Antes de los judíos está la palabra de Dios. Y la nación judía, hermanos, para que usted... Bueno, sigamos. Recomendación del día, les dije, lean por favor el capítulo 32 al 37 de la gran controversia, porque es para este tiempo, hermanos. Eclesiastés 9:5, los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Solo hay un Dios y un solo mediador, dice nuestro Señor. Dice la hermana White, perdón. La correcta comprensión de lo que dicen las Escrituras concerniente al estado de los muertos es esencial para este tiempo.
La palabra de Dios declara que los muertos nada saben, su odio y su amor han desaparecido. Usted debe saber eso. Tito, ¿qué se nos enseña en la Iglesia Católica? Vaya y convoque a tal, a esto. Tantos engaños, hermanos. Misas, todo tiene que ver con paganismo. Pero nos dice que eso es una trampa. Debemos apoyar nuestra autoridad en la segura palabra profética, a menos que estemos versados en las Escrituras. Esto es versado en la Escritura. Si a usted una persona se le aparece diciendo que tiene don de profecía, que tiene la visión, pues dígale, bueno, empecemos. Recuerde y guarde este papel, hermanos. Y léalo, haga la tarea, Carmen. Cada texto, por favor, lo va a buscar, lo va a leer para que el Espíritu Santo le recuerde eso en el momento de necesidad. Dice, a menos que estemos arraigados y fundamentados en la verdad, seremos barridos por las trampas engañosas de Satanás. Eso es lo que le espera al pueblo de Dios. Dice, intentará engañar incluso a los elegidos. Y la primera estrategia va a ser con el tema del espiritualismo, de la inmortalidad del alma. Porque lo que viene es la santidad del domingo. Primero va a ser la inmortalidad del alma. ¿Y cómo se va a dar? Por todo este reavivamiento falso que se está dando justo hoy, enero 18 del 2020. Qué bueno tener una cámara allá en ese estadio para saber qué es lo que están haciendo. Debe ser, hermano. Awaken 2020. Capítulo 35. ¿El espiritualismo pueden hablarnos nuestros muertos? Eso fue escrito por una profeta de Dios, que es Elena de White. Más le vale que lo crea, más le vale que lo lean. ¿Ya empezaron a leer el libro de la gran controversia? ¿Visitas? A ver, quiero escucharlos. ¿Sí o no? No. Y entonces, como Poncio Pilato, ¿no? No, son mentiras. Pero es necesario, por favor, se lo suplico, es necesario. Hermanos, ya lo leímos, toda la mayoría lo leímos aquí incluso como iglesia. La doctrina de que el hombre queda consciente en la muerte y aún más la creencia de que los espíritus de los muertos vuelven para servir a los vivos, preparó el camino para el espiritualismo moderno. Toda la base del espiritualismo moderno está basada en la inmortalidad del alma. No morirás. Lea por favor los versículos del capítulo 32 al 35 que incluye la inmortalidad del alma. Los ángeles caídos. Entonces, ¿quiénes son los que están aquí hablando a través de estos seres? A través de que supuestamente son muertos. Ángeles caídos que ejecutan sus órdenes, se presentan como mensajeros del mundo de los espíritus. Al mismo tiempo que el príncipe del mal asevera poner a los vivos en comunicación con los muertos. Por favor, hermanos, este libro fue escrito, la primera versión fue en 1863. ¿Me podría creer usted que en esta semana encontré una información en la cual hay una tecnología que se aproxima, que son los celulares, para llamar a ¿quiénes? A los muertos. ¿Me pueden creer? La pitonisa Endor. Por eso es que todos los libros confluyen en ¿qué libro? Apocalipsis. Espíritus a manera de ranas para la gran batalla del Dios Todopoderoso. Pero el mundo está engañado porque tiene la visión de los falsos profetas, ven al Armagedón como no lo deben ver, pero nosotros ¿cómo lo debemos ver? Con los ojos de la profecía de la palabra de Dios y el espíritu de profecía. ¿Ustedes han estudiado el Armagedón? Llegó la hora. Claro que no hoy, pero vamos a comenzar a hablar de eso. Al mismo tiempo que el príncipe del mal asevera poner a los vivos en comunicación con los muertos, ejerce también su influencia fascinadora sobre la mente de aquello. Entonces, eso es parte del último engaño para el pueblo de Dios. Manifestaciones que usted nunca ha visto ni se esperaba ver, las va a comenzar a ver. Eso significa que usted tiene que estar apretado con el cinturón puesto en la profecía bíblica que incluye el don de profecía dado a Elena White. De lo contrario, les advierto, visitas y hermanos, que vamos a ser engañados si no nos aferramos de un escrito está.
No necesito yo experiencias sensoriales diferentes que lo que está escrito y que me haya hecho a mí tener razón de mi fe. Esto no es de un día para otro, esto no es de que el Espíritu Santo vino. Si usted no hizo la tarea durante su vida espiritual, como adventista del séptimo día, hablo para los hermanos de iglesia y para las visitas, que estén dudando del don de profecía, no van a poder subsistir. Se los advierto y se los digo con todo mi corazón, con todo mi énfasis, que es necesario. Cristo dijo esas palabras, hermanos. Cristo, el ángel de Apocalipsis 10:11, que está con un pie en el mar y un pie en la tierra, dijo: es necesario que prestes atención al don de profecía. Se lo digo ahora, para que cuando suceda, como dijo nuestro Señor Jesús, crean, hermanos, porque es tiempo de tomar decisiones. Hay un pasaje que sería muy hermoso profundizar en Efesios capítulo 6. Ajá, Efesios 6. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Tenemos que decirnos de toda la armadura de Dios. Si eso hace parte de la espada. Bueno, capítulo 37, el conflicto inminente. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Pero ¿cuál comienza? Mientras que aquel forma la base del espiritualismo, que es de la inmortalidad del alma, este crea un lazo de simpatía con Roma, que es el domingo. O sea, todo aquel que se una al domingo ya está con Roma. Y todo aquel que crea en la mortalidad del alma también ya está en Roma. ¿Y qué está creyendo el mundo evangélico? Llamemos a que me conteste Jesús. ¿Lo pueden creer, hermanos? Dicen que vamos a tener, lo vamos a ver ahorita, conferencias, videollamadas. ¿Me pueden creer? Bueno, yo a ustedes les hice una presentación de 5G en la profecía bíblica, ¿se acuerdan? Marzo 16 del 2019, por favor, léala, véala, escúchela. Este es un falso profeta, este es el falso herramiento, y hablan de la computación cuántica. Yo les mencioné a ustedes en esa presentación, 5G y toda la tecnología que viene, hermanos, es para abrir portales a los demonios. Y nos han preparado poco a poco, 2G, 3G, 4G, y ahora viene 5G, con la tecnología incorporada, con los supuestos hiperprocesadores cuánticos que le van a permitir comunicarse con ¿quiénes? Este es un video, yo lo traduje, pues digamos, en el medio de la traducción. Ustedes pueden, por favor, busquen 5G y la profecía bíblica, parte 3, marzo 16 del 2019. Él es un experto de computación cuántica, y se llama computación cuántica ola D. La ola D no sé de qué, pero para mí es de demonios. Viene una ola de demonios para el mundo entero. Ya los estamos viendo, porque como está el ser humano desenfrenado en todo. Sí, hermano, pero esto va a ser algo que, como estamos tan acostumbrados al tema de los celulares, eso va a ser un llamado. Hermanos, ayer estaba, ¿en dónde fue? Antes de ayer, había un par de señoras, pues jóvenes, con una niña de brazos, hermanos, y la mamá le estaba dando de comer a la bebé de meses. Yo creo que tendría 8 meses. Ellas estaban hablando y la bebé tenía su celular, y la mamá dándole de comer y la niña entretenía en su celular. Hermanos, desde bebés, ¿qué le espera a esta generación? Engaño y perdición. Una bebé, hermanos, para mantenerla entretenida, para que pueda comer, enchúfela a un aparato de esos de una vez. ¿Y cómo van a recibir esto? Pues fácil. O sea, esta es la generación Z, hemos hablado de la generación Z acá. Dice universos paralelos, y dice él 3 predicciones. Y los universos paralelos son los universos supuestamente paralelos que están acá, pero están llenos ¿de qué? De muertos.
Ahora, póngase por favor el cinturón. Esto es una página que se llama la Fundación del Teléfono del Alma. Está basada en Ohio, Estados Unidos. ¿De dónde dice la profecía que vendría la apostasía del protestantismo? En Estados Unidos, y estamos viendo el reflejo de todo lo que es el tema del espiritualismo. Una tecnología basada en la evidencia para la comunicación espiritual. ¿Qué significaría para usted si pudiera comunicarse con sus seres queridos que han partido y aprender de los científicos, grandes maestros y otros que han muerto, pero que definitivamente no han fallecido? ¿Qué necesita? Capítulo 35 de la gran controversia que dice, ¿pueden hablarnos nuestros muertos? ¿Necesita este libro? A leerlo entonces, Tito. Los dispositivos de comunicación, o sea, esto va a ser apoyado con el tema de la informática cuántica que les acabo de mostrar. Se viene eso, ya estamos aquí ya, hermanos, en eso. Dice, los dispositivos de comunicación como el Soul Phone, trademark, o sea, ya es una marca registrada de un celular que va a tener la capacidad de comunicarse con quién, pero va a ser a través de unos medium. Ellos hablan de eso, digamos, los medium que son los falsos profetas, como la viuda de Endor, que es la que va a atraer a los espíritus, le va a decir, bueno, si usted necesita comunicarse con su papá que está muerto, pues pase la tarjeta primero y aquí hay un medium que la va a llamar. Y cuando esa persona haga el proceso, pues va a venir un espíritu de demonio y le va a comenzar a hablar cosas que solamente la persona y el muerto sabían. Satanás conoce todos los detalles, pero entonces tiene a sus ángeles caídos y pues representa al que quiera, pero es porque Satanás conoce todo. 2020, hermanos, espiritualismo a través de la tecnología. ¿Y cuánto estamos preparados? ¿Cuánto tiempo pasamos estudiando la palabra de Dios y no viendo Facebook, no viendo Twitter? Estos aparatos es bueno usarlos en la medida en que se necesite para lo que es conveniente. Pero ya se está dando eso, hermanos, para que lo sepan. Dice, los dispositivos de comunicación como el Soul Phone, marca registrada, le permitirán algún día visitar a sus seres queridos fallecidos o a ellos con usted. ¿Qué es lo que hacemos? Una videollamada, vamos a hacer una videollamada a Europa, ¿cierto? ¿Con quién? Bueno, el hermano Henry se va para Europa, entonces yo lo llamo desde aquí, ¿cierto? O Tito se va para Alemania y hacemos una videoconferencia, ¿sí o no? Él está vivo, yo estoy vivo, nos comunicamos, pero con estos aparatos ya va a ser una experiencia de los muertos con los vivos. Hermanos, ustedes se pueden reír, pero para eso el engaño está dado y tenemos que prepararnos, hermanos. Palabra de Dios y espíritu de profecía. Esto puede sonar imposible o demasiado bueno para ser verdad, pero según los resultados de la investigación en el 2019 no lo es. Y América protestante ya no cree en la Biblia, lo sabían. Ya en la vasta mayoría de los protestantes creen que la Biblia es obsoleta. Dejaron la norma. Si el pueblo adventista, hermanos, dejó al don profético, imagínense lo que va a pasar con el resto del mundo. Y esto lo publicó esta compañía, la Fundación del Teléfono del Alma. Es un video como de 1:30, yo solamente pues trataba de buscar partecitas y dice: inspiración y sabiduría de filósofos, científicos y otros líderes. Entonces, como yo ya tengo la comunicación disponible con todos los muertos, ¿a quién van a querer llamar? Pues llamemos a un Sócrates, llamemos a un Einstein, llamemos a un Carl Sagan, llamemos a un rey, por ejemplo, Salomón. ¿A quién más van a poder llamar? A Francisco de Asís.
Esto es lo que dice la pantalla, ¿no? Esto es de ellos. O sea que si ponen a Jesús ahí entre los muertos, ¿qué significa que Jesús está qué? y Francisco de Asís, ¿qué tiene que ver Francisco de Asís con el Papa actual? Pues él tomó el nombre de Francisco de Asís, que era un orador de espiritualismo, orador a la naturaleza, y por eso es que está Francisco presente. Y Francisco es el sumo pontífice del paganismo. Y se están abriendo esos portales del espiritismo, espiritualismo, porque la mies está a punto de ser recogida. El pueblo de Dios necesita la palabra de Dios y el don profético. Es tiempo de tomar decisiones. ¿Cómo se va a dar el verdadero revelamiento entonces? Estamos viendo lo que es el falso. ¿Cómo se va a dar el verdadero revelamiento? Con un verdadero profeta que nos diga cómo se debe dar el verdadero revelamiento. ¿Qué ideas podrían tener ustedes de cómo se va a dar un verdadero revelamiento entre el pueblo de Dios? Carácter, la ley de Dios, sí tiene que ver con eso, pero ¿qué más? Voy a leerles. La luz que Daniel recibió de Dios fue dado especialmente para estos postreros días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del río Ulai y del Hidekel, los grandes ríos de Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. El pueblo de Dios, el verdadero revelamiento, vendrá con un verdadero profeta que tiene que ver con el estudio del pueblo de Dios de los libros de Daniel y Apocalipsis. Y esta historia continuará. Vamos a hacer una oración antes que se duerman. Vamos a orar. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la unción del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros en esta mañana, que nos permita ver todo conforme a la palabra de Dios, conforme al Espíritu de profecía, que no nos podamos dejar mover de nuestra fe, de nuestra creencia, Señor, en lo que nosotros hemos recibido hasta este tiempo. Gracias porque has mantenido la historia, porque has mantenido la verdad profética ante nuestros ojos, pero los eventos nos indican que se van a dar cambios en los cuales solamente vamos a quedar poseedores de lo que hayamos aprendido, de lo que hayamos estudiado a este momento. Suplicamos, Padre Celestial, que sea tu Santo Espíritu, si somos faltos de entendimiento, si somos duros de entendimiento, si somos carentes de sabiduría, Señor, tú has dicho que lo pidamos al Padre y Él lo va a conceder en abundancia por medio de la obra y por medio del derramamiento del Espíritu Santo. Sálvanos, Padre Celestial, porque perecemos. Imploramos tu bendición y tu compañía en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y por la unción del Espíritu Santo. Amén.